Según Zorra, el vuelo de las trompetas proviene del sistema solar pleiadiano. Hemos oído que el trompudo ha dado poder a los sombreros blancos para que sigan arrestando y procesando a los miembros del Estado Profundo. La Fuerza Espacial de Estados Unidos, la Federación Galáctica y SpaceX anuncian una alianza que cambiará el juego. Los militares han interceptado varias llamadas de miembros del Estado Profundo. Crónica de la intrahistoria de las elecciones de Estados Unidos 2024. El güero de las trompetas dijo recientemente que despediría a Jack Smith en 2 segundos. Comenzamos. Según Zorra, el güero de las trompetas proviene del sistema solar pleiadiano y fue un inventor en ese cuadrante del espacio cuando estuvo en una vida previa. Ahora, aquí en la Tierra, está cumpliendo con el papel que le dieron cuando lo contrataron para que fuera el presidente, pero su corazón no está completamente comprometido con esa misión. Es un genio financieramente hablando, pero todavía demuestra inseguridad al no saber cómo manejar problemas gubernamentales. De todas maneras, él tiene una representante de los galácticos, sin que sepa quién es, que le envía mensajes telepáticos guiándolo y que él recibe en sueños. Va a estar un tiempo más, hasta terminar con su contrato, y después, como ya saben, van a tener elecciones presidenciales, donde una mujer va a ser la nueva presidenta de la República de Estados Unidos. Siguiente información. Dice RRN. Hemos oído que el trompudo ha dado poder a los sombreros blancos para que sigan arrestando y procesando a los miembros del Estado Profundo. Esperemos que esta victoria acelere los esfuerzos, ya que la cantidad de acusaciones secretas es extraordinaria y todavía incluye, según hemos oído, a decenas de miles de planificadores y especuladores del plan del animalillo infeccioso. Siguiente información. La Fuerza Espacial de Estados Unidos, la Federación Galáctica y SpaceX anuncian una alianza que cambiará el juego. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos, la Federación Galáctica y SpaceX se han unido en una revelación impactante que cambiará todo lo que sabes. Prepárate para la verdad que cambiará el destino de la humanidad para siempre. Todo lo que creías saber está a punto de desaparecer. Hoy, estas poderosas entidades no solo están haciendo un anuncio, están lanzando una revolución. Las fuerzas que han mantenido a la humanidad encadenada están a punto de enfrentar su ajuste de cuentas. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad detrás de las mentiras que han dominado nuestra existencia. ¿Estás listo para el despertar? Se avecina una tormenta. No se trata de una mera coincidencia, sino de un grito de fiesta. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos, SpaceX y la Federación Galáctica están unidos por un único propósito: desmantelar el engaño que nos ha mantenido cautivos. Los inocentes han sufrido demasiado y sus días se terminaron. Se trata de una batalla espiritual, una lucha para recuperar el poder que nos han robado. Ninguna arma forjada contra él prosperará. Esta no es solo una frase reconfortante, es una garantía de victoria sobre la oscuridad que ha ensombrecido la humanidad. El momento de la exposición está sobre nosotros y la verdad surgirá. La Federación Galáctica nos ha estado observando, lista para apoyarnos mientras rompemos las cadenas del engaño. No son conquistadores, son nuestros aliados en este despertar cósmico. SpaceX no es solo una empresa tecnológica, es el puente hacia nuestro futuro cósmico. La visión de Elon Musk va más allá de llegar a Marte. Se trata de empoderar a la humanidad para que ocupe el lugar que le corresponde en el universo. Están desarrollando tecnologías que transformarán nuestra existencia y nos permitirán conectarnos con la Federación Galáctica.
Prepárense para las revelaciones que sacudirán su mundo. No estamos solos y pronto se revelarán tecnologías avanzadas. Se trata de un despertar espiritual, el momento en que la humanidad se levante para unirse como una sola. Esperen cambios de poder globales que redefinirán la realidad. No entre en pánico, este es el comienzo de una nueva era. Abrace la revolución y prepárese para levantarse. La verdad está llegando y llegará con fuerza. Bienvenidos al amanecer de un nuevo mundo. Su papel en esta era es crucial. Luche, resista y levántese. La revolución está aquí y los necesita a ustedes. Lo anterior compartido por Julián a sus anchas. Siguiente información. RRN informa que los militares han interceptado varias llamadas de miembros del Estado Profundo que demuestran que están en pánico por la victoria del Trompetas. En concreto, han escuchado decir a Tim Walz, que iba como vicepresidente de Kamala, decirle a un asesor: ¿debería irme del país o pedirle que no me investigue? Siguiente información por Real Raw News. Real Raw News publica la crónica de la intrahistoria de las elecciones de Estados Unidos 2024. Sin duda que la palabra intrahistoria es la mejor forma de calificar la presente crónica, pues al completar las informaciones que anoche, prácticamente que en tiempo real, iba dando sobre lo que estaba sucediendo detrás de lo que mostraba la televisión sobre las elecciones estadounidenses, obtenemos una fotografía muy distinta de lo que realmente sucedió. Comienza diciendo lo mismo que lo de ayer fue una repetición que algo que ya habíamos vivido y que el momento culminante de la noche sucedió. Primero, cuando concedieron al trompudo la victoria en Carolina del Norte y más tarde, en hasta ahora, bastiones de los demócratas como Pensilvania y Wisconsin. Y a partir de aquí comienza el relato de lo que los militares hicieron para evitar que los demócratas robaran las elecciones como en el año 2020. Las fuentes que informan relatan que una coalición de militares, sombreros blancos, sombreros rojos y milicias populares impidieron 27 intentos de robar las elecciones en 9 estados, incluyendo la destrucción de 9 camiones que portaban decenas de miles de votos por correo fraudulentos hacia Pensilvania, Georgia, Carolina, y deshabilitaron las máquinas de votación que estaban modificando el sentido de los votos en Arizona, Nevada y Wisconsin. Por lo tanto, queda claro que las paradas de las máquinas Dominion fueron realizadas por el ciberejército que las estaba monitoreando y estaba viendo en tiempo real cómo se producía el robo. Continúa diciendo la crónica: esta vez teníamos la información de inteligencia y los recursos humanos para impedir que se repitiera lo de 2020. Y añade que la coalición de sombreros blancos y rojos a 200 funcionarios sospechosos de manipular las máquinas de votación en favor de los demócratas. Este ha sido nuestro desembarco de Normandía, ha declarado esta fuente de los sombreros blancos. Afortunadamente, la precisa información que teníamos evitó que tuviéramos que derramar sangre. Como el trompudo, agradecemos que un aluvión de patriotas fuera a votar, porque esto hizo nuestra labor más sencilla. Hemos ganado las elecciones, pero la guerra no ha terminado, ha añadido. El general Smith llamó por teléfono al Trompetas momentos antes de salir a dar su discurso de victoria. El presidente le respondió: su labor no ha terminado aún. La fuente añade: el fiscal militar todavía tiene cientos de miles de acusaciones selladas y estamos rezando para que podamos acelerar la misión ahora. No se equivoquen, las agendas de inteligencia no están contentas esta mañana. Si el presidente trompudo las desmantela y desfinancia, nuestro trabajo será más fácil. ¿Traducción? Ahora empieza lo divertido porque las detenciones serán públicas. Siguiente información. El güero de las trompetas dijo recientemente que despediría a Jack Smith
en 2 segundos, al tomar posesión de su cargo. Bueno, descubrimos que es posible que no tenga esa oportunidad. La razón es que el Departamento de Justicia donde trabaja Jack Smith no puede procesar a un presidente en funciones. El Departamento de Justicia y el fiscal especial Jack Smith estarían evaluando la desestimación total de los casos federales contra el presidente electo Donaldo Trompetas antes de la investidura. Según se informa, el Departamento de Justicia, DOJ, de la Gestapo de Biden y el fiscal especial Jack Smith están tratando de encontrar formas de abandonar su caza de brujas contra el presidente electo Donaldo Trompetas, mientras se prepara para asumir el cargo. Según fuentes cercanas al Departamento de Justicia, según NBC, funcionarios de alto nivel ahora están debatiendo cómo dejar de lado los casos del 6 de enero y los documentos clasificados. A pesar de la evidencia sustancial que sugiere que estos casos tenían motivaciones políticas, los funcionarios del Departamento de Justicia ahora se enfrentan a la realidad de que no lograrán un juicio en corto plazo. Anterior, compartido por thegetawaypundit.com. Siguientes informaciones cortas, compartidas por The Bricks News. La administración Biden-Mascarilla-Harris enviará $6,000 millones de fondos de los contribuyentes a Ucrania antes de que Donaldo Trompetas asuma el cargo en enero. El primer ministro de la India, Modi, mantiene una conversación telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, Donaldo Trompetas. El presidente Trompetas viajará a la India en 2025 para reunirse con el primer ministro Modi. El 79% de los votantes judíos votó por Kamala Mascarilla Harris en lugar de Donaldo Trompetas, según informa la NBC. Kamala Mascarilla Harris reconoce oficialmente ante Donaldo Trompetas que ganó las elecciones presidenciales. El presidente ruso Putin felicitó a Donaldo Trompetas por su victoria electoral a través de amigos mutuos. El presidente ruso Putin confirma su disposición a iniciar negociaciones con el presidente electo de Estados Unidos, Donaldo Trompetas. Los hutíes, respaldados por Irán, declaran un alto al fuego, poco después de la victoria del Trompetas. Nuestras operaciones en aguas internacionales fueron puramente defensivas y anunciamos un cese definitivo. China dice que espera una coexistencia pacífica con Estados Unidos. Respetamos la elección del pueblo estadounidense. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, llama a fortalecer las relaciones con Estados Unidos tras la victoria electoral de Donaldo Trompetas. La moneda de Irán cae un mínimo histórico tras la victoria del Trompetas. El presidente ucraniano Zelensky felicita a Donaldo Trompetas por ganar las elecciones. Si te gustó la información que te presenté, por favor regálame tu like. Si no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas y dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y me ayudarías mucho si compartes este video y a quien se lo compartas, pídele que también se suscriba. Este video tiene activada la opción de comentarios, pero todos serán sujetos a revisión, así que no pierdas tu tiempo si vas a poner un comentario desagradable, ya que nadie lo leerá. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.